Buenos días amigos. En el vídeo de hoy sobre la religión, fenomenología de la religión, voy a hablar de un par de vicios que se han introducido en la argumentación sobre el origen de la actitud religiosa entre los hombres y luego trataré de extraer una conclusión de eso que les presento a ustedes. El primer vicio sería, se le podría poner el nombre de el mito del ateísmo primitivo. Es uno de los errores más repetidos por las escuelas antropológicas y sociológicas modernas, y consiste en suponer como punto de partida de la historia del género humano un estado de completa irreligión, esto es, una etapa originaria en la cual el hombre habría vivido sin conocimiento, sentimiento ni práctica religiosa alguna. Tal hipótesis, que es heredera de ciertos sistemas racionalistas del siglo XIX, nace de una concepción materialista de la naturaleza humana y fue defendida por autores como Lubbock, para quien la humanidad, en sus albores, no solo ignoraba la religión, sino que vivía en promiscuidad sexual y ausencia total de vida espiritual. Pero estas conjeturas, erigidas sobre arenas movedizas, fueron pronto refutadas. Van Gennep calificó la teoría de la promiscuidad primitiva como pura fantasía. Westermarck, apoyado en la crítica histórica y etnológica, mostró en su Historia del matrimonio humano, de la familia humana, que semejante hipótesis carece de fundamento científico. Lo mismo acontece con el supuesto ateísmo de los pueblos primitivos. Los ejemplos propuestos por Lubbock se han derrumbado uno tras otro. Las tribus que en un principio parecían desprovistas de religión han revelado, a ojos de observadores más atentos, creencias y ritos inadvertidos. Strellow documentó la vida ritual de los Arunta en Australia Central, desmintiendo así las negaciones de Spencer y Gillen, y los Yaganes de Tierra del Fuego, que Darwin había tenido por ateos, y cuya sentencia reprodujo Fraser, fueron reconocidos como pueblo religioso por Gusinde y por Coppers. La sombra de la irreligión se disolvió en cuanto una mirada paciente y más penetrante descubrió la llama escondida. Ante esta debilidad empírica, los defensores de la tesis apelan a la prehistoria. No les vale la antropología, el estudio de los pueblos primitivos actuales, y apelan a los pueblos primitivos perdidos en la tiniebla de la prehistoria, y alegan que antes del Paleolítico superior no se han hallado vestigios de religiosidad. Sin embargo, la ausencia de huellas materiales nada demuestra sobre la vida interior. En rigor, nada sabemos de los sentimientos religiosos de aquellos hombres remotos. Y no hay más razón para suponer que carecían de religión que para afirmar que poseían nociones monoteístas. Como advierte prudentemente Henri de Lubac, conviene abstenerse de especular con ligereza sobre lo invisible. Ahora bien, a partir del Musteriense, donde aparecen formas sepulcrales que revelan una atención singular hacia los muertos, resulta obligado reconocer una disposición de aquellos hombres hacia lo sagrado. Aquellas tumbas, aunque envueltas en penumbra, proclaman que el hombre comenzó a preguntarse por el más allá. Detrás de la polémica late, sin embargo, un interés ideológico. El marxismo, fiel a su interpretación de la religión como mera superestructura social destinada a mantener la opresión, necesita afirmar la existencia de una fase arreligiosa. Si se prueba que hubo un tiempo sin dioses, se concluye que la religión no es connatural al espíritu humano, sino un accidente histórico. Por ello, rechaza también la explicación freudiana, que interpreta la religión como proyección del inconsciente. Para el marxismo, esta teoría, aun siendo crítica, concede demasiado, pues transforma lo que sería un episodio transitorio en una necesidad psicológica permanente. Pero el hecho se impone. No son los datos los que sostienen la tesis, sino que es la tesis la que fuerza la lectura de los datos. La inversión del método experimental es manifiesta.
Otro vicio metodológico, frecuente en muchas interpretaciones modernas del fenómeno religioso, consiste en reducirlo a un producto puramente intelectual o social. Es cierto que la religión se expresa en dogmas e instituciones, pero tales manifestaciones son su vestidura, no su esencia. La raíz viva de lo religioso brota del hondón del alma humana, donde la razón busca, el corazón ama, la conciencia se estremece y el sentido de lo sagrado alza al hombre hacia lo absoluto. Allí se entretejen las fibras más profundas del espíritu y allí, en el punto en que pensar y amar se confunden, nace la religión. Por eso no puede afirmarse sin grave imprudencia que la religión derive del animismo, de la magia o de las condiciones económicas. Estos factores, si bien pueden influir en la forma exterior de los cultos, no explican su principio vital. Es más razonable suponer, como enseña Delibac, que la religión ha acompañado al hombre desde el origen, aunque con grados diversos de claridad y pureza. Negar esta posibilidad es incurrir en un prejuicio disfrazado de crítica. La historia de la religión y la de la sociedad humana marchan juntas, pero no se confunden. Hay momentos en que la primera precede y guía a la segunda, abriéndole caminos de sentido y de esperanza. En otras épocas, la vida religiosa resiste y sobrevive cuando las estructuras sociales se disuelven. Es un río subterráneo que desaparece donde la historia parece agotarse. El marxismo, por el contrario, reduce el surgimiento de la religión, que le fue dado considerar, el monoteísmo cristiano, a un reflejo de las condiciones políticas y mercantiles de los grandes imperios. Según esta lectura, los dioses serían proyecciones celestes de los reyes, y el Dios único un trasunto del mercado impersonal. La fe en lo eterno así quedaría degradada a eco de la economía. El monoteísmo no sería una iluminación de la razón sobre lo sagrado, sino una superestructura ideológica. Pero semejante interpretación, además de reductiva, desconoce la hondura interior del monoteísmo bíblico y cristiano. No advierte que en él se revela una exigencia de universalidad moral, una voz que trasciende al poder y al cálculo. Porque el Dios único no es símbolo de la mercancía, sino llamada del espíritu, no es reflejo del imperio, sino una promesa de libertad. Cada vez que el pensamiento pretende explicar la religión sin penetrar en el misterio de la misma, que es el misterio del hombre propiamente dicho, repite la antigua falacia de creer que puede medir la llama por la ceniza. En conclusión, por pretender apoyarse en la historia y en la etnología para negar la existencia de Dios, el ateísmo moderno incurre con frecuencia en arbitrariedades y deformaciones. No pocas veces el documento ha sido forzado por la idea preconcebida y el análisis científico convertido en argumento contra la fe. Sin embargo, como observa van der Leeuw, el mismo impulso que lleva negar a Dios revela paradójicamente una experiencia religiosa latente, pues quien se afana en negar lo divino confiesa sin querer que lo siente demasiado cerca. El hombre del siglo XX y del XXI, cansado de los artificios del racionalismo abstracto, comienza a redescubrir su sed de lo eterno. Tras el derrumbe de las ideologías y de los sistemas que prometían un paraíso terreno, se alza de nuevo la antigua pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Por qué aún entre las ruinas sigo esperando? Esa inquietud, que el materialismo quiso sofocar, renace hoy con la nostalgia de un hogar perdido. El problema decisivo ya no es si la religión ha de desaparecer, sino si el hombre será capaz de alzarse otra vez hacia lo divino, o si cegado por su propio poder se postrará ante nuevos ídolos tan groseros y crueles como los antiguos, aunque lleven nombres técnicos y apariencia de progreso. Y esto es lo que yo quería explicar hoy. Agradezco su atención, amigos, y les espero para el próximo vídeo. Un saludo muy cordial.